Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Mancilla, soy el gerente general de Fibran. Hoy día, en nuestro segundo capítulo del podcast que tenemos asociado al ranking de proveedores de la minería. Y como ustedes ya saben, en nuestro proceso de internacionalización del ranking, hemos querido compartir experiencias tanto en el mercado minero peruano como en el mercado minero chileno. Y para eso tenemos a dos importantes eh, acompañantes. En el lado peruano está Cristian Canales, quien es el jefe de sostenibilidad de desarrollo minero del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Y por acá, seguramente ya lo conocen, Ari Berman, eh, en representación esta vez no de Aramark, sino que como presidente de APRIMIN, de la Asociación de Proveedores eh, Industriales De la minería, de la correcto. minería, Sí. claro, exactamente. Hoy día hemos querido tocar un tema bien importante y de hecho es la razón por la cual tenemos representantes de ambos países, porque en términos de importancia de la industria minera latinoamericana, Chile y Perú son los dos mayores exponentes, ¿cierto? Y en ese contexto quisiéramos ver que salir a través de la conversación ciertas oportunidades o ciertas visiones o ciertas colaboraciones o ciertas necesidades que quedan un poco en el aire y que pudiesen eventualmente eh, traducirse en algún tipo de colaboración, ya sea institucional o directamente de apoyo a la línea de proveedores locales chilenos o la línea de proveedores locales peruanos. ¿Ya? Entonces, para partir, me gustaría partir por algo bien general y me gustaría, no sé, Cristian, directamente preguntarte cómo, que nos cuentes así como rápidamente, como el resumen ejecutivo, de cómo está la minería peruana en general y cómo es el rol de los proveedores internacionales y también los proveedores locales dentro de la minería. Ya. Si eso ha ido evolucionando en el tiempo, si todavía hay predominancia en los proveedores grandes y poca participación de los proveedores chicos, no sé, cuéntanos un poco el panorama de cómo lo ven ustedes ahí. Sí, gracias, Cristian. Gracias por la presentación. Bueno, solamente hacer hincapié de que yo soy especialista en desarrollo sostenible del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Y bueno, la minería acá en el Perú es la actividad, digamos, más importante que tenemos, ¿no? Actualmente representa el 9% del PBI, ¿no? Directa, y el 14% si consideramos también el efecto indirecto que tiene la minería en otras actividades. Actualmente emplea más o menos a 2 millones de personas, ¿no? De manera tanto directa como indirecta. Y en este marco, ¿no? Digamos, el potencial que tiene el Perú es muy importante. Tenemos una cartera de proyectos de inversión, una cartera de proyectos de expansión, ¿no? Que justamente, digamos, nos da un potencial de futuro bastante importante. Y en este marco, los proveedores mineros actualmente en el Perú juegan un rol muy importante dentro de lo que es la competitividad de la misma. En el caso de los proveedores locales, tenemos un, digamos, importante número de empresas, aproximadamente son 7.800 empresas proveedoras, ¿no? Que brindan servicios, ¿no? Aproximadamente por 10.000 millones de dólares, ¿no? Son estimaciones que se tienen, eh, de las cuales también, digamos, las empresas proveedoras internacionales juegan un rol importante, ya que son mayormente aquellas empresas que vienen y proveen, eh, digamos, tecnología que está validada, ¿no? Que ya ha sido probada en otros países, que ya ha sido probada en diferentes minas, y digamos que hay una mayor confianza por parte de las empresas para poderlos implementar. Traba que, por ejemplo, no tiene o presentan, digamos, las empresas proveedoras locales, ¿no? Ya que aquí en el Perú, por ejemplo, eh, no tenemos, por ejemplo, un centro de pilotaje, un centro de validación, ¿no? Un centro de certificación, que justamente les provee a eso a nuestras empresas locales para que con mayor seguridad pues sean adoptadas dentro de las empresas mineras. Es una de las trabas
problemas que hemos tenido recientemente, bueno, no recientemente, siempre, ¿no? En realidad. Entonces, nosotros como país en general, ¿no? Diríamos que tenemos pues la materia prima con bastante potencial, dentro de ello el cobre, ¿no? Que representa más o menos el 58% también del total del PBI minero, tiene un potencial de seguir creciendo, ¿no? En el marco de las implementaciones de nuevas tecnologías limpias en el mundo, pero los proveedores, digamos, necesitan, digamos, para capitalizar eso en términos internos, necesitan mayor articulación. Ese es el problema en realidad que tenemos aquí también, ¿no? No hay mucha articulación entre las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Nos falta una visión conjunta, ¿no? Que permita justamente direccionar mejor ese potencial que tenemos. De acuerdo. De acuerdo. Así lo definiría como el problema potencial, digamos. Cuando te refieres a articulación, específicamente, ¿a qué te refieres? ¿A asociación entre proveedores? ¿Asociación entre la academia y los proveedores? Bueno, ¿qué tipo de articulación se requiere? ¿Cómo para entender? Bueno, la articulación viene en todo sentido, ¿no? Hay dentro del mismo Estado, incluso, falta articulación entre las instituciones que están relacionadas a la minería, en nuestro caso, el Ministerio de Minas, con el Ministerio de la Producción, ¿no? También con actividades incluso que tienen que ver con el desarrollo sostenible, como la agricultura, con el Ministerio del Ambiente. No hay mucha articulación en conjunto. Y del lado del sector privado igual, ¿no? Hay varias iniciativas que tenemos en Perú, ¿no? Tenemos el Hub de Innovación Minera, tenemos el TACMI, tenemos los propios gremios, ¿no? Que digamos que tratan de articular un poquito mejor, pero igual, al fin y al cabo muchas veces hay actividades que se duplican, ¿no? Igual hay actividades a veces que no se complementan del todo, ¿no? Entonces, cada uno Perfecto. trata de hacerlo a su manera, según quizás los Claro, objetivos, un barril, digamos. pero no falta todavía, digamos, una política general. Eso quizás no diferencia de Chile, ¿no? Chile tiene una política multisectorial en minería 2050, acá en el Perú no lo tenemos, estamos en proceso todavía de elaboración de una política multisectorial. Tienen instituciones como Corso, quizás en Chile, ¿no? El cual les permite articular proveedores, ¿no? Acá en el Perú no lo tenemos. Todavía estamos, digamos, en un inicio, una fase temprana, ¿no? De incorporar a los proveedores mineros, ¿no? Dentro de lo que es la competitividad, o como gran proveedor justamente de competitividad para nuestro minero. Perfecto. Y aquí, Gary, ¿cómo describiría un poco un poco los mismos términos del escenario que describe Cristian allá? ¿Cómo lo describiría acá? Porque, claro, él menciona que allá faltan instituciones como las de Corfo, incluso me da la sensación que también faltan instituciones como las de RIMI, porque asociación de proveedores, no tengo recuerdo que existan formalmente grandes asociaciones de proveedores como acá que hay una por región de minería. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Cristian. Estoy contra dos Cristian, ¿eh? Así que me Sí, siento acorralado, ¿ah? pero Eh, este es Cristian con H y este sin H, Muy entonces bien, muy bien. Pero un gusto estar acá contigo también, Cristian, desde allá del Perú, qué rico verlos. Y gracias por la invitación a Fibran de tener este espacio de conversación. Estamos muy parecidos, o sea, en algunas cosas muy parecidos al Perú. Para nosotros también la minería aproximadamente es de entre el 12 al 14% del PIB de acuerdo a las bases de Cochilco del 2024. Obviamente puede haber un crecimiento importante de acuerdo al nuevo valor del cobre. Claro. Entonces eso hace que se nos dispare un poquito. Pero también aportaban en esa época aproximadamente entre el 55 y 60% de las exportaciones, que es muy parecido a lo que es el Perú, que es alrededor del 10% del PIB y también el 60% de las exportaciones. Entonces, son bien parecidos estos números, por lo cual el impacto y la influencia que tiene la minería en nuestros países podríamos decir que es más o menos el mismo. Sí, claro, es interesante saber que llevamos la minería tantos años y tanto en Perú, en Chile, ahora en Argentina posicionándose fuertemente, pero que tenemos más o menos la misma realidad. O sea, cuando nosotros hablamos de la minería y me toca conversar con gente, digo, tenemos que ser capaces de vincularnos fuertemente en esta región y me parece excelente lo que están haciendo a nivel del ranking, porque al final es la misma cordillera de los Andes, solamente que estamos sacando mineral de un lado o del otro, pero tenemos más o menos las mismas dificultades, la misma piedra, ¿cierto? La misma calcopirita, las mismas dificultades que hay en profundidad, después de profundidad vamos a tener que pasar a subterráneo, y puede ser que estemos en diferentes etapas dentro de la etapa de producción,
pero más o menos es exactamente lo mismo. Lo que también lleva a que hemos tenido relación dentro de la minería hace muchos años. ¿Cuánta gente de Bolivia, Perú han trabajado acá? ¿Cuántos chilenos hoy en día están trabajando en Perú, en diferentes lugares? O sea, nos vamos moviendo porque es un sector que es muy personalista de la gente. La gente se genera una familia, la familia es minera y vamos trabajando ahí. Entonces, tenemos desafíos que yo creo que nos conocemos mucho entre la gente que está y que trabaja en esta industria. Pero sí también estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, en el sentido de que la minería avanza de la mano de un ecosistema que requiere partners estratégicos y que requiere que trabajemos de la mano y no podemos estar totalmente separados. Y hoy en día Chile sí ha trabajado fuerte ese concepto de partner estratégico. En mi rol de presidente de APRIMIN me toca estar mucho en la mesa con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, con Jorge Riesco de Sonami, y nos juntamos, trabajamos. Obviamente en muchas de las cosas debatimos, pero yo creo que en la gran mayoría, en el 80-90%, estamos muy de acuerdo y empujamos de la manera concreta a que se lleven a cabo procesos, cambios para tener una mejor minería y una mejor industria para el país. Creo que estamos en una etapa de desarrollo bastante interesante y bien desafiante, pero los proveedores aportan una capacidad importante, hablando de la parte de los proveedores, en el conocimiento, en las soluciones, complementamos el core del negocio. Gran parte de las innovaciones que se llevan a cabo en la minería vienen de la mano de estos proveedores que hacen que se genere la continuidad operacional. No tengo claro las cifras, pero tú estás dando algunos datos, Cristian, pero en Chile de cada 4 personas que trabajan en minería, 3 son de proveedores de la minería. Entonces hay un vínculo muy fuerte y un trabajo constante en estos procesos, ¿cierto? Y la relación entre los mineros y los proveedores hacen que sea este ecosistema súper colaborativo, y eso significa que hay que tener grandes niveles de confianza, grandes niveles de co-creación, ¿cierto? Y eso conlleva también un nivel importante de aprendizaje, lo que nos va deparando la industria. Yo te diría que eso es más o menos la base de lo que estamos haciendo. Creo que también hay una interacción importante. Este año estamos haciendo cosas bien interesantes como APRIMIN. Por ejemplo, estuvimos hace poco en Perú, hace poco también estuvimos en Argentina, y estamos como asociación de proveedores de la minería ayudando a que nuestros socios, no los socios grandes, porque en general los socios grandes están situados en los diferentes y participan, sino también los socios más medianos puedan conocer lo que está pasando en otros lados, puedan vincularse. Yo creo que hay una vinculación muy fuerte que puede haber en la minería latinoamericana que haga que tengamos un salto a nivel mundial si es que generamos buena sinergia. Entonces es interesante esas conversaciones que estamos teniendo. Y hay un desarrollo interesante en Perú de grupos y consistencia, y estamos hoy en día ya en algunos acuerdos firmados. Así que yo creo que van a haber varias cosas que vamos a seguir trabajando en conjunto. Sí. Qué bueno que tocaste ese tema, porque para allá quería montar un poco también la conversación, o el core de la conversación, que tenía que ver un poco con este intercambio, porque Chile y Perú son referentes mineros latinoamericanos por lejos respecto a Argentina o Ecuador o Colombia. Y ahí hay mucho aprendizaje, mucho conocimiento, mucha experiencia. ¿Ya? Chile en particular también se ha ido despegando o diferenciándose un poco de los proveedores australianos, estadounidenses, etcétera, ¿no es cierto? Y hemos ido agarrando más fuerza. Pero a mí me da la sensación, quizá ustedes no tienen esa sensación, pero me da la idea de que existen espacios todavía mayores para la internacionalización de ciertos servicios o proveedores locales, principalmente. Porque como tú dices, efectivamente los proveedores internacionales de grandes equipos, etcétera, están presentes en todos los mercados y eso no va a cambiar. Pero la responsabilidad un poco de los locales está en potenciar también el desarrollo local. Y en ese sentido creo que hay espacios, por ejemplo, donde proveedores chilenos puedan operar en Perú o viceversa, proveedores peruanos que puedan hacer. Pero no sé si ustedes creen que hay un nivel aceptable de intercambio, falta más, no se reconocen todavía las especialidades de cada uno. ¿Cómo lo ven ahí? ¿O hay barreras culturales, incluso como para decir, oye, no, yo prefiero un proveedor local antes que un proveedor peruano, o al revés, yo prefiero un proveedor peruano que un proveedor local? No sé cómo lo ven ustedes. ¿Quieres que parto una patita, Cristian? ¿Parto yo? Yo creo que hay un tema acá que tú pones en la mesa, que son los proveedores locales. Hay un tema importante, que la minería donde se desarrolla tiene que tener un beneficio local.
y a todas las empresas y todos los proveedores que trabajamos en la minería sabemos que eso es un impacto importante en la cultura. Cuando tú tienes y sacas minerales de la tierra, hay un tema político donde estamos extrayendo de un lugar y los proveedores locales quieren ser parte de ese negocio. Entonces, creo que es un tema que es importante y que hay que saber manejarlo. Y creo que son oportunidades con una industria tan grande y tan profesional que podemos ayudar a desarrollar esos proveedores locales. Yo creo que parte del rol de las empresas que estamos en esta industria es un parte de nuestro desafío, nuestro rol colaborativo de esta industria es ayudar a ese desarrollo de proveedores locales. ¿Se puede hacer todo con proveedores locales? Yo creo que eso es el punto, que no se puede hacer todo con proveedores locales, y ahí es donde nosotros podemos empezar a trabajar de una manera diferente. Deben haber necesidades, requerimientos, estructuras que en Perú se necesitan, que en Chile son diferentes. O sea, nuestro cobre se basa en algunos lugares, en general muy desérticos, alto nivel de sol, grandes fluctuaciones de altura, y por mucho que Perú, y claro, por mucho que Perú tenga algunas condiciones parecidas en algunos casos, hay una vegetación diferente, son otras formas de llegada, hay otro tema con los caminos. Entonces, estoy seguro que para cada una de esas condiciones deben haber algunos requerimientos que son diferentes. El tema del agua. El tema del agua en Chile es crítico y es un tema importante que se está trabajando, ¿cierto? Y gran parte de la matriz de consumo de agua hoy en día es matriz de agua salada. Entonces tenemos un trabajo que se está haciendo de cierta manera que Perú puede ser que todavía no sea necesario debido a que creo que tienen mayores fuentes hídricas que las que tenemos nosotros en el norte, ¿cierto? Y que hoy en día no es un tema, pero sí para ellos es un tema, el tema de la energía, y que tienen que ser de fuentes limpias, ¿cierto? Y que van evolucionando hacia allá cuando Chile ya está bastante más desarrollado en ese concepto de las fuentes de energía solares o energías limpias, ¿cierto? Entonces hay diferentes escenarios donde yo creo que todo eso conlleva a una diferencia en algunos proveedores, por un lado. Por otro lado, tenemos los mismos productos, el mismo material, los mismos camiones, sacamos el mineral, tenemos que trabajar, el molino se demora más o menos lo mismo hasta que uno lo hace andar y lo hace funcionar, por lo cual tenemos grandes cantidades de personas, recursos y productos que van a ser más o menos los mismos. Y yo creo que eso es parte de... ¿Puede una compañía, y aquí voy a tomar el ejemplo de una compañía en la cual yo trabajo, ¿puede una compañía poder desarrollar absolutamente todo en forma internacional? Yo creo que no. Hay algunas compañías que tienen mayores niveles de importaciones y de trabajo con cosas donde a veces no impactan tan fuerte el ambiente local, y hay otras compañías que requieren que sea todo local. En mi caso, todo es local. O sea, todo lo que yo consumo, compro, es local. Y eso hace que pueda desarrollar proveedores locales en diferentes ambientes, y eso me permite a mí ayudar a las industrias en las cuales se están desarrollando. Entonces, yo creo que hay mucho de eso que tiene que seguir siendo parte de esa estructura. Pero valoro fuerte el concepto del networking. Y ojo que cuando estuvimos hace poco en Expo Cobre, Gustavo Vinatea, ¿cierto? Gustavo Vinatea habló del desarrollo de la minería futuro del Perú, y fue una muy buena conversación, y se habló de diferentes cosas, y dentro de eso es cómo uno ayuda, cómo uno es parte, cómo desarrolla. Ahora, creo que hay muchas cosas que se pueden compartir y que con Chile y Perú todavía las hemos ido haciendo, no al nivel y a la escala que se debería, pero todavía hay mucho que se puede compartir a través de los proveedores. Y ojo, que las mineras son más o menos las mismas. Los grandes operadores son los mismos. Entonces, creo que hay harto que compartir y que replicar en uno y otro. No sé, Cristian, ¿qué más me podrías decir? Algunas cosas. ¿Y qué está pasando en Perú? Sí, aquí en Perú, como bien has mencionado, ¿no? El tema de los proveedores locales siempre pasa por un tema de, digamos, de ver cómo eh, la empresa minera vincula, ¿no? A las comunidades, sobre todo que están en torno a las comunidades mineras, dentro de su cadena de valor, ¿no? Entonces, muchas empresas mineras, eh, si bien es cierto, contratan proveedores internacionales y quizás ubicadas en otras zonas de la región acá del Perú, pero también hay algunas que realizan programas justamente de desarrollo de proveedores locales, y parte también pues dentro de lo que son las conversaciones previas que se tienen dentro de las mesas de trabajo, ¿no? Que se forman mayormente. Saben que en el Perú hay mucha conflictividad, ¿no? Quizás en Chile no es tanto, pero aquí en Perú sí hay una conflictividad fuerte dentro de las unidades mineras. A veces por desinformación, a veces por temas políticos, ¿no? Pero hay esa conflictividad. Entonces, parte de lo que las empresas, de las acciones que toman las empresas para minimizar eso,
es justamente, muy bien, ¿saben qué? Dentro de lo que es el desarrollo social de la región, lo que vamos a hacer es capacitar, darles capital semilla, incluso para que puedan las comunidades ser proveedoras, ¿no? de la unidad minera. Entonces, digamos, parte por ahí. Pero eso también conlleva a un problema futuro, ¿no? Futuro y actual, ¿no? Que es justamente el tema de que no hay una cultura empresarial dentro de los proveedores locales. No surgen porque hay una necesidad, surgen porque hay una oportunidad, ¿no? Pero no tienen muchas veces eh, ese chip empresarial de minimizar costos, ¿no? De innovar, ¿no? No lo tienen. ¿Por qué? Porque han surgido muchas veces, ¿no? Con un capital semilla que la misma empresa minera les ha dado, ¿no? Porque hay un acuerdo de que sí o sí lo van a tener que contratar, ¿no? Entonces, eso dificulta un poquito que estas empresas, ¿no? tengan ese potencial de internacionalizarse. Ahora, dentro de las empresas que sí lo hay, efectivamente no todas han recibido apoyo de las empresas mineras. Hay algunas que sí tienen un alto potencial y sí han realizado exportación, ¿no? Más o menos, según algunas estimaciones también se dice de que las empresas, sobre todo vinculadas a lo que es la región de Arequipa, aquí en el Perú, que ya tienen bastante tiempo brindando servicios pues, a las empresas mineras, brindan también consultorías a empresas o a empresas mineras de otros países, o sea, exportan, ¿no? Hay una exportación de servicios, principalmente de consultoría. Y considerando eso y considerando pues las otras exportaciones, más o menos se estima que hay como unos 223 millones de dólares más o menos de exportación, que no es mucho en realidad, ¿no? Pero que al menos no dice que sí hay sectores en los cuales los proveedores mineros pueden aportar en el mundo. Como bien ha mencionado, pues las características son totalmente distintas, ¿no? Y aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos una zona, las zonas mineras son de diferentes altitudes, de diferentes climas, y si bien es cierto, un proveedor minero puede estar atendiendo necesidades de una empresa minera ubicada quizá un poco más a la costa, y quizás difícilmente va a proveer el mismo servicio de la misma forma que lo hace pues en Cerro de Pasco, por ejemplo, ¿no? O que lo pueden hacer en Arequipa, en Cuba, en zonas de más altura, ¿no? Y de igual manera para internacionalizarse, ¿no? Van a tener, si bien es cierto, un conocimiento, ¿no? De acuerdo a la realidad geográfica en la cual se ha desarrollado, y eso les puede abrir ciertos nichos de empresas mineras, digamos, ubicadas en zonas con cierta similitud, ¿no? Pero digamos que el universo se reduce allí. Entonces le falta un poquito más de innovación, ¿no? Un poquito más de, puedo repetir, ¿no? De articulación, el tema de certificaciones, la búsqueda también, y eso es muy importante, ¿no? Sabemos que en la actualidad las empresas mineras internacionales buscan operar o contratar servicios que, digamos, vinculen lo que es la economía circular, lo que es los estándares ambientales, ¿no? Y aquí en el Perú eso no está muy desarrollado en las empresas exportadoras, ¿no? Todavía no lo ven como algo, como un diferencial, digamos, que los ayude a posicionar. Todavía eso no es así, Lo lamentablemente, que ¿no? dice Estamos Cristian negociando. lo que dices tú, Cristian, es súper valioso y tienes una visión de largo plazo muy crítica. Sí. El tema del proveedor socioestratégico es algo que buscan las mineras y ya no son, lo que busca una minera no es solamente un prestador de servicio, es alguien que habilite la continuidad operativa y la sostenibilidad de las mineras en la región. Entonces, eso es lo que están buscando hoy en día. Por ejemplo, hay casos interesantes que están pasando acá en Chile. Como te decía yo, el tema del agua. El tema del agua, se saca agua salada, se convierte en agua dulce para poder hacer la operación minera. En algunos casos, en otros usan agua salada Sí, directamente. directo. Pero lo interesante es que hoy en día hay empresas que están comprándole los CAPEX a las mineras y están entregándole el servicio y vendiéndole el agua. O sea, hoy en día se ve un servicio muy diferente de lo que está pasando. O sea, pasamos de CAPEX a OPEX, no por un sentido del requerimiento de CAPEX por las mineras, porque sabemos que son intensos en eso, sino por un sistema de que tengo un proveedor de que me va a entregar a mí una continuidad operativa y que es más que un servicio, es un vínculo importante, es un facilitador, es un aliado al ecosistema. Creo que es algo bien interesante que tú estás haciendo esa visión de futuro. Y yo creo que eso está pasando hoy en día en los proveedores en Chile. Hay una mirada bien clara de reforzar y ser un habilitador como empresa para que esto pueda generar una facilidad dentro del proceso productivo dentro de las mismas mineras. Sí. Es súper interesante. Claro, teóricamente, como académicamente hablando, la industria minera es una compradora esencial de innovación, por ejemplo.
creo que habrá una o un par de casos excepcionales donde la propia minera desarrolla algún tipo de tecnología. Aquí Codelco tuvo alguna diferencia en el pasado, pero en general el que provee la solución, el que provee las tecnologías, el que provee todo ese servicio es el proveedor es el que tiene que tener esa capacidad. Y esa capacidad, claro, y efectivamente la minera no compra una tecnología en específico suelta, ni tampoco un equipo suelto, sino que compra todo el paquete de la asistencia, la actualización, el mantenimiento, la puesta en marcha, la renovación, todo. Y generalmente, por lo menos lo que nosotros hemos visto, que muchas veces, ya cada vez menos, por lo menos acá en Chile, ahí te voy a preguntar en Perú, las compañías chilenas han ido fortaleciendo esa espalda, ¿ya? Y ya están tomando ese espacio. ¿Ya? Antes probablemente eran solamente proveedores internacionales los que eran capaces de tener toda esa infraestructura para poder prestar servicios de esa magnitud. En Perú me imagino que pasa un poco lo mismo, ¿no? En términos de lo que requieren las compañías mineras y lo que son capaces de ofrecer los proveedores allá. Y bueno, acá en el Perú los proveedores, como bueno, menciono, ¿no? Principalmente acá en el Perú los proveedores son pequeñas y medianas empresas. No hay una gran empresa proveedora, digamos, netamente que desarrolle productos o servicios netamente en el Perú. Las más grandes son principalmente importadoras, Raycorp, por ejemplo, ahora. Pero de ahí la gran mayoría son pymes. Entonces, brindan servicios, vamos a decirlo así, no de gran escala, sino de pequeña escala. Entonces, y parte justamente de lo que mencionaba hace un momento, ¿no? El problema, esa barrera que tiene para poder, digamos, brindar servicios más complejos, parte por el tema de las validaciones previas que siempre van a requerir las grandes empresas, ¿no? Mineras. Sabemos que la empresa minera tiene una producción continua. El hecho de poder adaptar una nueva tecnología, un nuevo servicio de un proveedor local, localmente, no va a poner en riesgo esa continuidad. Entonces, lo que dice es una validación, en qué otra mina lo has aplicado, ¿no? O en qué centro de pilotaje se ha validado esto finalmente. Actualmente no lo tenemos, ¿no? Esa es una de las, vamos a decirlo así, una de las acciones que acá en el Perú tenemos una hoja de ruta tecnológica, por ejemplo, en el 2018, que se con una comisión sectorial en el 2020, 2021, si no me equivoco, y que reúne a varias instituciones del Estado. Y dentro de esas acciones justamente estaba implementar un centro de pilotaje, entre otras muchas acciones más, ¿no? Pero ahí también viene un tema, como es un tema de política de Estado, ustedes sabrán, pues en Perú lamentablemente no hay una continuidad política, eh, digamos, más o menos estable. Sí. No tenemos Parece cambio que de... no independiente. La parte Obviamente, económica entonces con la parte política. dificulta un poco la implementación de políticas de largo plazo, ¿no? Claro, cada actor político no entra con, digamos, el objetivo de poder quedarse el más tiempo posible, pero y se enfoca en acciones de corto plazo. Entonces, cuando uno pone sobre la mesa, sobre la agenda, tema de competitividad, tema de largo plazo, lamentablemente no son priorizados en este momento. Y eso retrasa un poquito, ¿no? Y miren, una hoja de ruta planteada ya hace 8 años atrás todavía no logra despegar, ¿no? A pesar de que tiene objetivos, iniciativas que responden a una problemática real que tenemos en Perú, ¿no? La parte de certificaciones, la parte de articulación, la parte de financiamiento, no son atendidos del todo aún, no son priorizados, mejor dicho, dentro de la agenda política del país. Cristian, y en términos de sensibilidades, por ejemplo, aquí en Chile, hace, no sé, 20 años atrás, era muy difícil o era costoso que compañías mineras, faenas mineras, cambiaran de proveedor fácilmente, menos cuando eran parte de la línea crítica. Eso ha ido cambiando en el tiempo, esa competitividad ha ido cambiando a raíz de distintos factores, ¿no es cierto? Condiciones medioambientales, subida y bajada del precio del cobre, necesidades de optimizar y de tecnologizar. Bueno, y aprovecho también, el ranking también ha hecho su contribución porque ha mostrado ahí distintos proveedores que hacen un poco lo mismo, ¿no es cierto? Y tienen evaluaciones de determinadas características, entonces se ha vuelto más competitivo. Eh,
En Perú sigue habiendo esa sensibilidad o ese miedo de las compañías mineras a cambiar proveedores, a tratar de quedarse más o menos siempre con los mismos proveedores, aunque no sean los mejores en su ámbito, o no lo hagan siempre o permanentemente bien. Bueno, sí, según lo que se tiene de información secundaria, obviamente eh, hay ese temor de cambiar de proveedores, ¿no? Por más que a veces les ofrezca un menor precio, como se hace con la tecnología, ese temor a que, digamos, se rompa la continuidad de su producción es fuerte, no lo aceptan así nada más. Quieren seguir operando de la manera segura, como quien dice, ¿no? Antes de poder cambiar de proveedor y poner en cierto riesgo, ¿no? Ya, eso sí, sí persiste, ¿no? Realmente acá en el Perú. Y eso también impide un poquito el tema de, digamos, pues desarrollar innovación, porque las empresas proveedoras ven de que pueden estar haciendo esfuerzo de innovación, pueden estar reduciendo costos, pueden estar más en ello, pero finalmente el comprador no les termina adquiriendo su servicio. Entonces, eso también juega en contra. Hay un dato que a mí me impresiona. Hay un dato que me impresiona del Perú, que el 65% de lo que pagan las mineras va hacia proveedores locales. Del spend de las mineras en Perú, el 65% va a proveedores locales. Eso es un número... Eso es súper grande. Es súper grande. Sí, es súper grande. Es súper grande. Y eso yo creo que es parte de lo que hablaba Cristian, del nivel de desarrollo, de dónde están instalados, del vínculo que tienen entre las partes. Creo que hay harto ahí bien interesante. Sí, es importante eso. Acuérdate que acá en Chile se hizo un programa que se llamaba Proveedores de Clase Mundial, muy empujado por las mineras hace aproximadamente 15, 20 años, y fue muy fuerte. Y eso también generó un upside del nivel de los proveedores, lo que se les requiere a los proveedores. Y hoy en día tenemos proveedores súper profesionales que están aquí, que exportan en otros lados. Entonces, yo lo que veo es que van a haber ciertas cosas, las mineras van a ir pidiendo ciertas cosas porque se están abriendo más los puentes. Estamos viendo que al final vamos a estar súper vinculados en esta región. Sí. Y van a haber desafíos que van a tomarse más regionalmente. Yo creo que va a ser bien interesante y yo espero que las condiciones, hay cosas de homologación que tiene Perú que son maravillosas. El concepto de homologación para entrada, pasaporte minero, por decirlo así, que tiene Perú, me gustaría tenerlo acá. Claro, es como un tema, una piedra en el zapato. Es una piedra en el zapato. Entonces hay muchas cosas que se pueden replicar y que podemos sacar de otros lados que son súper interesantes, pero a mí lo que me gustaría ver, y yo como vislumbro este futuro, es que vamos a tener un Arequipa, un San Juan, un Antofagasta, que van a operar más o menos de la misma forma, y yo creo que un poder tanto peruano como chileno como argentino va a poder operar en estos tres entes de la mejor manera y muy parecido. Sí. Y yo creo que eso va a ser un desafío que debería venir en el futuro. Y eso creo que el ranking, que lo que están haciendo ustedes, apoya eso. Va a dar mucha visibilidad en eso. No te digo que estaríamos todos, wow, nos vaya a hacer competir por todos lados, pero creo que da esa... Pero hacia allá apunta. Hacia allá apunta, yo creo que hacia allá apunta y es bien interesante. Sí. Y va a desafiar también a los gobiernos, los va a desafiar a ustedes, Cristian, a que hayan ciertas condiciones, ciertas estructuras, va a desafiar a nuestro gobierno a que haga cierto y empuje ciertas cosas. Sí. Y yo creo que eso va a ser positivo para la región. Acuérdense que, ¿cómo lo veo yo? Nosotros cuando hablamos de la competencia minera, yo creo que nosotros no competimos entre Perú, Chile, Argentina. Yo no creo en eso. Y lo que he hablado mucho en Aprimini y lo he hablado con los socios, nuestra competencia está fuera de estos bordes de Sudamérica. Sí. ¿Y por qué digo que están fuera? Porque nosotros competimos con el tipo y la cantidad de cobre que tiene la tonelada en el Congo y en otros lugares del mundo, en Asia y en diferentes lugares. Entonces, cuando uno ve un mercado global, uno dice, bueno, ¿cuánto me sale a mí sacar cobre en Latinoamérica? ¿Cuánto me sale en África? ¿Cuánto me sale en Asia? Entonces, nosotros vamos a tener que desarrollar, saltar fuerte en productividades, ser muy eficientes, para que cuando alguien diga, oye, ¿dónde quiero ir a sacar cobre? Diga, ¿sabéis qué más lo hago en Latinoamérica? Reglas claras, están alineados los países, tienen una buena cordillera, saben hacerlo, lo llevan haciendo 150 años. O sea, sí. Acuérdense que nuestra escuela de ingeniería tiene carrera de minería hace más de 125 años. Entonces, hay un know-how súper fuerte en esta región que tenemos que explotarlo y yo creo que el ranking va a ser un poquito esa pega. Esa era, de hecho, mira qué bueno, me sacaste las palabras de abajo, porque ese era como el cierre del... Pero lo que veíamos nosotros, y se lo comentamos a Cristian cuando nos juntamos con él y con la viceministra, que nosotros percibíamos
que Latinoamérica como tal iba a ser como un gran nodo minero, ¿ya? Donde se iban a compartir en el fondo experiencias, tecnología, porque aquí en Latinoamérica hay mucha experiencia, mucho conocimiento, y eso se tiene que traspasar. Entonces, mientras menos barreras hayan para pasar de un lado a otro, eso va a beneficiarnos a todos finalmente, porque de hecho iba a dar el ejemplo, a propósito de lo que tú decías, que aquí en Chile, por ejemplo, hace, no sé, 20 años atrás, decía, oye, ¿dónde probaste esto? En Australia, o en Alemania, o en Sudáfrica, qué sé yo. Y recién ahí tenía un poco la posibilidad porque decía ya, esto es alemán, esto es australiano o estadounidense, digamos. Hoy día ya eso se ha ido desdibujando un poco, porque en realidad hoy día dice, bueno, a ver, lo he probado en faenas más o menos que tienen las mismas características mías. Entonces basta que tú digas, sí, lo probé, una tecnología de minería subterránea, lo probé en Teniente, por decir cualquier cosa, ya se habilita para operar en cualquier parte. O si lo probaste en Escondida, ya se va a habilitar para operar. Y probablemente en Perú cosas de ese tipo van a ocurrir. Por ejemplo, una tecnología de un proveedor peruano probado en Escondida, probablemente ya tenga la validez para ser operado en cualquier parte porque es un representativo de todos. Entonces, claro, mientras las barreras no formales, digamos, se vayan, las barreras culturales se vayan como eliminando un poco y tratando de colaborarnos más, yo creo que eso es un escenario más propicioso para todos. No sé si eso ustedes lo ven allá también o todavía lo ven como desde una mirada peruana nada más. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, ¿no? Desde, como mencioné, en el 2018, que se planteó desde que se diagnosticó, ¿no? Y se planteó una hoja de ruta tecnológica de proveedores mineros, ya se empezó a tomar conciencia un poquito sobre esa necesidad de aumentar la competitividad de los proveedores. Pero, como mencionamos también, o mencioné también, ¿no? El tema de que no hay una estabilidad en la política para continuar esa política. Pero de todas maneras, ¿no? Desde el ministerio, al menos los que ya tenemos, digamos, años trabajando allí, vemos o vemos esta necesidad, ¿no? Que definitivamente va a contribuir a la competitividad en general del sector minero, de poder hacer políticas, acciones que contribuyan justamente a la articulación, que contribuyan al aumento de la competitividad, ¿no? Que contribuya también al logro de ciertas certificaciones que puedan requerir los proveedores para, no solamente para nuestro mercado local, sino también para el mercado internacional. Sí. Entonces, vemos, digamos, a través del ministerio la forma de hacerlo. Entonces, tenemos varias iniciativas que todavía están, digamos, eh, en planteamiento, en ideas, ¿no? Actualmente queremos conocer un poquito más del sector minero porque en realidad dentro de las competencias de lo que es el Ministerio de Energía y Minas, que básicamente se centran en la empresa minera, ¿no? En la Sí. unidad minera, y no tanto en la cadena de valor, pero justamente en el 2018 también hubo una modificación dentro de lo que es el reglamento de organización y función del ministerio, y se incluyó justamente la dirección a la que pertenezco, que es la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, y esta parte de sostenibilidad minera, ¿no? Es lo que finalmente termina dando pie a la cadena de valor. Entonces, aprovechando esta modificación y a partir de entonces hemos visto ya la forma de conocer un poco más el tema de proveedores, ¿no? De ver qué medidas son necesarias. A partir de ello participamos de la hoja de ruta. A partir de ello también hemos realizado varias contrataciones de servicios para conocer un poco más sobre los proveedores mineros. El año pasado contratamos, por ejemplo, servicio para que nos ayuden a construir un plan de relacionamiento con proveedores, ¿no? Entonces nos han dado varias ideas, ¿no? Que podemos nosotros implementar, dentro de las cuales incluye también, y va en línea con lo que me mencionabas hace un momento, ¿no? El tema de como región, ¿no? Y especialmente con Chile, ¿no? Ver la posibilidad de poder aunar, ¿no? Experiencias, y de esa forma, como región, poder tener mayor potencial para exportar hacia otros países. Entonces, está dentro de nuestra mirada, Sí. ¿no? Lograr eso en el mediano plazo. A mí me da la idea
que entre Chile y Perú existe como esa visión general. Desconozco si los demás países, Colombia, Argentina, están también con esa mirada como a largo plazo de algo mucho más latinoamericanizado que local. ¿Ya? Me da la sensación a mí que por los tiempos que estamos distintos entre Chile, Argentina, Perú, etcétera, me da la sensación de que, por ejemplo, Argentina está todavía armando eso y como que quiere más el desarrollo local. Eh, Brasil tiene otro tanto, está más abierto, tiene claro, ellos mismos tienen cómo abastecerse ellos mismos. Y Colombia también, primeros pasos, Ecuador, etcétera. Pero claro, Chile y Perú son los que más desarrollados tienen eso. Entonces, ¿será que las diferentes miradas no son las mismas, son tan transversales en el resto de los países mineros? No sé si ustedes tienen información al respecto. Está compleja. La voy a suavizar, aprovechando el espacio. ¿Tú crees que esa visión como de latinoamericanizar la minería, aprovechar la experiencia, la tecnología, los conocimientos específicos, bla, 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 crees que una mirada transversal dentro de los países mineros latinoamericanos o no? Porque estamos en distintas situaciones, en distintos niveles de madurez, digamos. Claro, no, bueno, es un poco difícil lograr eso. Mayormente, eh, por razones políticas también incluso, ¿no? Cada país tiene sus propias prioridades, ¿no? Eh, y cada país, como bien mencionas, también tiene diferentes niveles digamos, de aporte de la minería a su PBI. Yo creería que los países que más aporte minero tienen pues, justamente son Perú y Chile. Entonces, eso podría ayudarnos a que los dos países podamos propiciar, ¿no? Desarrollo conjunto, pero los demás países ahí sí lo veo un poquito difícil, ¿no? Es un poquito difícil, ya que no En el corto tienen, plazo, digamos, ese... Disculpa, en el corto plazo, digo. Por lo menos en el el corto corto plazo, plazo. tenía una opinión más o menos parecida. Eh, pero yo creo que primero hay que entender que siendo que es una región y que vemos este largo plazo y que la competencia no la tendríamos que ver específicamente dentro de la región, igual hay un factor competitivo de los mismos proyectos mineros que vaya en cada país y hay diferentes etapas. La etapa de Chile durante los últimos años, más que proyectos, ha sido el crecimiento de las mismas operaciones y la revalidación de mayor tiempo de extensión de estos mismos proyectos que ya están andando para poder seguir operando. Y yo diría que durante el 2014, acuérdate que habían grandes inversiones, bajaron más o menos el 2014, hoy en día vuelven a subir y hoy en día tenemos proyectos por más de 100 billones, que es una locura, es una cosa impresionante, pero mucho de esa inversión tiene que ver con CAPEX y otra con OPEX. Cuando tú hablas de CAPEX y OPEX, cambia la figura en la cual están las mineras invirtiendo y le van a exigir otra cosa a los proveedores. Y yo creo que son diferentes etapas. Argentina está en una etapa totalmente de CAPEX. Sí. ¿Ah? Perú tiene una etapa ya media mix también, tiene algunos proyectos importantes, pero también está con un poquito de OPEX porque la extensión de los proyectos. Entonces, son diferentes etapas que está viviendo cada país y hay que entenderlo como tal. También es importante la etapa de maduración que tiene cada país. Y es verdad, cuando tú me haces la pregunta, yo sé que vamos a un tema, y Argentina está recién naciendo en esta cuestión. Tienen proyectos mineros súper consolidados, fuertes, importantes de muchos años, Veladero y otros, ¿cierto? Que llevan muchísimos años, pero el tamaño que tiene Argentina y el potencial que tiene Argentina y con las nuevas reglas que está haciendo el gobierno con el RIGI y cosas de ese estilo, viene un paquete de proyectos súper interesante. Y cuando vienen todos los proyectos al mismo tiempo, en Chile, Perú, en Argentina, se va a generar un scarcity. Entonces va a generar un poquito de esta competencia. Y yo creo que hay un tema importante en cada país que tiene que solucionar ese tema de competencia con sus dolores internos. Chile va a tener sus dolores internos, Perú va a tener sus dolores internos y Argentina va a tener sus dolores internos. Y cada uno de ellos diferente. Y eso no significa que no estemos todos en el mismo capítulo, sino que cada uno tiene que manejar sus diferentes dolores para hacer que su industria minera funcione de la manera correcta. Yo te diría que ese sería mi visión. Es un buen análisis en realidad, porque efectivamente los tiempos en los que estamos, claro, cada uno tiene que resolver sus temas domésticos, ¿no es cierto?, de la mejor manera,
pero debiésemos tender en el tiempo a una visión de esta naturaleza, porque es lo que nos Y permitiría yo creo que va ser para allá va a ir, competitivos, yo creo que ¿sí? para allá va a ir, porque Estoy hoy de en día si acuerdo. tú te das cuenta, siendo que salga a veces en los medios una u otra cosa, Mm. o hayan estas suspicacias, igual nos estamos juntando, igual estamos Sí, conversando, igual las empresas están conversando cómo se pueden apoyar y ayudar, las mismas asociaciones estamos conversando y tratando de generar puentes, porque sabemos que al final es la mejor forma para la región. sí. Todos tenemos ese conocimiento. Es una industria bien pequeña, con lo Sí, grande que pues, con lo es, grande que es, con la cantidad de gente que trabaja, es una industria pequeña, acuérdense, o sea, yo tengo gran parte de la operación minera acá, un porcentaje muy importante, muy relevante, y tengo 21 clientes. claro. Y así también, Esos si son, vamos a Argentina, creo que hay 7 operadores grandes. En Perú, ¿cuántos operadores grandes hay? No lo sé, pero no es, no es grande. no es una industria que no nos podamos ver, sentarnos, conversar, y creo que hay muchos eventos que nos juntan, muchos eventos que se hacen a nivel mundial, que nos agrupan, nos juntan, nos sentan a la mesa y nos hacen compartir, desde la CESCO y desde cuántos otros eventos que hacemos que al final, La feria, la feria, ¿cierto? O Perumín, sea, pero miren, vamos a estar el próximo año allá. Expomina, este año, al final del 2026, también vamos a ir a Perú a sentarnos, a conversar, a entender qué es lo que pasa. Yo creo que es algo que, y más encima lo lindo es que todos hablamos el mismo idioma, es fácil de comunicarnos, tenemos, como te decía, la misma cordillera. Yo creo que se ve bien debe ser y así. vamos a tener que dejar que también cada país maneje esos Sí, problemas internos y los maneje de la manera y en correcta los tiempos que y en los requieren. tiempos que requieran. Ok. Bueno, para ir cerrando, estaba buena la conversación. Yo creo que se nos quedan varios temas fuera. Podemos profundizar en muchos casos particulares, etcétera. Pero por lo menos a mí me queda la sensación de que hay una visión compartida, hay espacios de colaboración, eso es súper importante. Hay temas en los que Perú ha recorrido que Chile pudiese aprender, relacionamiento comunitario. Chile, o sea, Perú de Chile, cosas que puede aprender también en el tema de encadenamiento y colaboración institucional para apoyar ciertas cosas, no sé, veo varios espacios y oportunidades, digamos. Así que, sin más que agradecerle el tiempo, la conversación, la buena disposición, les quería agradecer el haber participado de esta conversación. Eh, Espero que en el futuro podamos volver a reunirnos, a tocar otros temas. Y le quiero dar las gracias y despedirnos. No sé si quieren dar algunas palabras de cierre, son libres de poder hacerlo. Así que adelante. Sí, yo empiezo las palabras de cierre. Bueno, en primer lugar, agradecer que nos permitan a través de este espacio dar a conocer un poco lo que, digamos, es la visión del ministerio, cuáles son algunas de las acciones, actividades que venimos ideando para poder implementar en el futuro, ¿no? Y bueno, también, como mencioné, desde el ministerio queremos ahondar bastante en lo que es la competitividad y la cadena de valor a través de los proveedores. Entonces, por eso es que cuando nos presentan justamente esta propuesta de poder acompañarlos en el ranking de proveedores, tuvo la aceptación, ¿no? Tanto de mi directora, Mayra Figueroa, pero bueno, secretaria ministra también. Y bueno, estamos ahí dispuestos a poderlos apoyar, muy contentos de que formar parte de esto, ya que nos va a permitir eh, dar a conocer las buenas prácticas que vienen desarrollando no solamente de las empresas mineras, sino también de las empresas proveedoras, ¿no? Y obviamente también nos va a permitir desarrollar, ¿no?, un poquito más políticas, ¿no?, para nuestros proveedores locales, que obviamente lo van a requerir. Sí, Agradecimiento por incluirnos en este gracias. espacio. Bueno, por la distancia no te puedo entregar un presente de nuestro patrocinador, auspiciador del ranking, que es GetSmart. Te lo debo cuando te vea personalmente, te lo entrego. Así que, Ari, no sé, pero yo soy, te voy a No, entregar sí, esa bolsita. muchas gracias. Pero también te Sí, quiero sumarme a las palabras de Cristian. Yo veo que en Chile hoy en día el 10% de los proveedores proveedores mineros exportan hacia afuera. Es bajo el número del 10%, pero ya es súper importante e interesante.
hay un 10% o es 4.000 proveedores en Chile enfocados en la minería, pero esto estamos hablando de proveedores solo mineros, entonces el número es un poco menor, pero es muy importante, muy interesante y hay que seguir desarrollando. Y cosas como el ranking, creo que es algo que aporta de una gran medida en el sentido de que genera confianza con los mandatos. Entender el ranking, cuáles son las cosas que estamos viendo, nos desafía a nosotros a saber dónde enfocarnos, dónde trabajar, dónde seguir desarrollando capabilities, y creo que también es bien interesante que esto va a ser un reconocimiento más internacional, entonces también va a abrir puertas a algunas empresas que se muevan a unos u otros lugares porque tú vas a estar generando ese conocimiento. Yo creo que eso va a hacer abrir puertas a empresas del Perú, a empresas de Chile, a empresas de Brasil, y eso creo que es súper, súper interesante. Es una pequeña llavecita que nos va a permitir abrir ciertas ventanas, así que los felicito. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias por el reconocimiento también, y es precisamente lo que queremos lograr, que es abrir esos espacios para que proveedores empiecen a movilizarse, digamos, y para que vean nuevas oportunidades. Y de hecho, toda la información que tuviste, Cristian, ahora recién, probablemente existen muchos proveedores chilenos que no tienen conocimiento o no tienen o no saben cuáles son en el fondo los desafíos y las necesidades del mercado peruano en particular. Entonces esto ayuda a acercar, entonces conocen en qué están y de esa manera se motivan, espero, a poder acercarse y empezar a tener relaciones comerciales. Y lo mismo al revés, los proveedores peruanos hacia acá. Bueno, muchas gracias, Ari. Gracias, Cristian.